Buen día a todos, comenzando este programa Pensamiento Crítico a través de www.radiodebase.com y también en duplex con FM Oriente 92.3 de Ituzaingó y a través de las redes informativas Red de Base y Red Surcos, llegando a 142 radios de todo el país. Hoy, martes 4 de julio, y en este programa, como lo hacemos, no todos los días, pero varias veces en la semana, queremos compartir con todos ustedes la columna del compañero y amigo, el doctor Jorge Rachid, que él dio en llamar Sin Mordaza. Hoy Jorge escribe: más temprano que tarde se abrirán las tranqueras mentales que impone el neoliberalismo en el gobierno, retomando el pueblo el camino de la liberación nacional. La imposición cultural, económica y política del neocolonialismo moderno, denominado neoliberalismo, nos lleva a formular reflexiones que hacen a la conciencia nacional, que aunque amplios sectores de la intelectualidad moderna dan por enterrada en función de la globalización, los últimos años del afianzamiento del UNASUR como espacio común de los pueblos y la recuperación de la soberanía política y económica con justicia social en nuestro país demuestran que esa memoria está viva. Algunos autores hasta reniegan que exista un pensamiento nacional, que tal dimensión no existe en una sola mirada a lo que nosotros desde el campo nacional y popular llamamos pensamiento nacional. No es más, dicen estos intelectuales, que una proyección de una concepción ideológica forjada al calor del peronismo gobernante, que se ha trasladado en el tiempo sin abarcar otras concepciones que niegan esta idea como pensamiento común. Si esto lo analizamos desde la historia, podemos coincidir que siempre han coexistido dos miradas del pueblo y la patria, que han chocado históricamente desde el mismo inicio de los tiempos. Así Facundo, defendiendo los recursos naturales y los intereses de los riojanos, como Famatina, se enfrentó a Rivadavia, que representaba intereses británicos, aliados a los que desde el puerto de Buenos Aires solo miraban el exterior como mercado y el interior como lugar de explotación. Antes que esos episodios, la expulsión de las misiones jesuíticas también implica dos concepciones, aún en la explotación de los pueblos originarios: la mita y la encomienda en el colonialismo esclavista y la integración común a un proyecto social que los incluía. No fue diferente a lo largo de la historia, desde un alvear proponiendo a Lord Stanford, embajador inglés en el reino portugués del futuro Brasil, suplicando para el exvirreinato emancipado ser súbditos ingleses como colonia, al mismo tiempo que ponía el director Posadas precio a la cabeza, vivo o muerto, de Artigas, entregando además la banda oriental a los portugueses. Ni hablar de Rosas, en la vuelta de Obligado, apoyado por San Martín, haciendo hocicar a los imperios franceses e ingleses, y los Sarmiento y los Mitre, festejando la batalla de Caseros, que lo derroca al restaurador encabezado por el ejército portugués. Sin embargo,
Es a partir de esos hechos coloniales que se impone la idea de país institucionalizado, consolidado con una Constitución Nacional en 1853, que sienta las bases de una concepción liberal de país, manipulada por intereses extranacionales en esos tiempos. Las fuerzas imperiales inglesas, con el apoyo expansivo de la doctrina Monroe de América para los americanos, que enarboló Norteamérica para tomar posesión colonial de México, a quien arrebató California, Texas y otros estados, amputando ese país. Lo mismo que segregando Panamá de Colombia, con fines estratégicos del futuro canal. Una Argentina amputada también por la cultura dominante, había perdido la banda oriental, Bolivia, Río Grande do Sul, entre otros estados del ex virreinato. Ese neocolonialismo ejercido desde la economía, la cultura, la historia y los contenidos de formación fueron modelando una concepción del pensamiento que miraba a Europa con admiración, despreciaba lo criollo, discriminaba a lo latinoamericano, reprimía a los trabajadores de cualquier nacionalidad, sometía a la explotación a los mismos y entregaba los recursos naturales del país al saqueo de las potencias dominantes. La máxima expresión de esa situación estuvo escrita en el Pacto Roca-Ruziman con el Reino Unido, donde el sometimiento y la sumisión encontraron su principal camino colonial de pérdida de soberanía. Entonces, la pregunta es, ¿podemos llamar pensamiento nacional a políticas enarboladas en función de intereses ajenos a los del pueblo argentino? ¿O debemos caracterizarlos como nos planteó el general Perón, como los enemigos de la patria? ¿Son o deberíamos verlos como enemigos a aquellos que estiman entregar en forma definitiva las Islas Malvinas, los que no dudan en endeudar el país aceptando recetas impuestas por el colonialismo financiero, conducidos por los organismos de crédito multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial? ¿Esto significa acaso negar la existencia de otros pensamientos? De ninguna manera. Los adversarios políticos tienen pensamiento nacional en los ejes centrales de la defensa de los aspectos incólumes, estructurales de nuestro país. O sea, no se trata de ópticas políticas que siempre se imaginan como posicionamientos electorales, sino de concepciones estratégicas de un país dependiente o un país soberano e independiente, tanto desde lo geopolítico como de lo económico, desde la inclusión o no del pueblo argentino como eje prioritario de construcción económico-social, o su marginación manipuladora de los derechos sociales amputados para reimplantar la beneficencia pública que siempre hacen los sectores concentrados para dominar, evadir impuestos, bajar costos empresarios y manejar los resortes del poder. Entonces, desde esa óptica, el pensamiento nacional existe porque abreva del pensamiento americano profundo, desde la Pachamama de los pueblos originarios hasta la integración criolla, morena, de aquellos que resignificaron la patria grande de nuestros padres fundadores, desde México hasta nuestro país. En esas vías transitaron, entre otros, Vasconcellos, Rodó, Mariátegui, Rubén Darío, Martí, Ugarte,
Jaureche y Forja, junto a Haya de la Torre, Paz Estensorro, Vargas, Perón, Fidel Castro, junto ahora al inmenso Evo Morales o Chávez, que marcaron rumbos, acompañados por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Correa, Mujica, Lula en un tiempo pleno de libertad y soberanía de los pueblos americanos. Sin dudas, en pensamiento dominante neoliberal desde hace más de 40 años, intentó enterrar otra vez en la historia ese pensamiento nacional, como lo hicieron con Estrada, Kusch, De la Riega, Fermín Chávez, Castellani, Marechal, Art, Mansi, Discépolo, quienes desde diferentes miradas aportaron capital intelectual y político en la lucha por la soberanía nacional y la justicia social. No los perdonaron, como nos quieren ceder hoy a una realidad fáctica. La experiencia de estos últimos 12 años en la Argentina y los 15 años del UNASUR han consolidado conciencia nacional, apuntalado el pensamiento y dando la batalla en el terreno que mejor manejamos, la cultural, que es el conjunto del pueblo que entiende como identitaria, por lo cual romperá las tranqueras mentales de los nuevos gurúes de la comunicación que sienten que el marketing es la herramienta que reemplaza la ideología. Se equivocan otra vez, como en el siglo XXI volveremos como pueblo y como patria, enarbolando el pensamiento nacional, popular, latinoamericano y libertador. Esto es el escrito que hoy, martes 4 de julio, nos ha brindado Jorge Rachid en su columna Sin Mordaza, y nosotros, desde aquí, desde Pensamiento Crítico, queríamos compartir con todos ustedes.